Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón para el repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Qué gusto tenerlos de nuevo, como por 50ª vez hoy, ya que hemos grabado muchas veces. ¿Cómo estás, Titi? Ellos no lo saben, Mati. Oye, la gente, aunque no lo crea, grabar de forma online es difícil, ¿eh? Para que vean que tiene su complejidad. Tenemos, bueno, a ustedes, nuestra audiencia, la Titi. ¿Cómo estás, Titi? Bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Tú? Qué rico estar contigo en otro espacio podcast. Qué rico estar con nuestro invitado. Pero también quiero saludarle a ustedes, la gente. Tenemos aplaudidores profesionales. Por favor, aplauso para nuestra audiencia. ¡Bravo! Gracias por escucharnos cada semana, por compartir, por comentar en las redes sociales. Gracias por ser tan buen y tan linda audiencia. Quiero darle la bienvenida también a nuestro invitado especial, el famoso y secreto Tío J.A., quien nos ayuda a publicar las cosas en las redes sociales. Ustedes lo conocen, pero no lo han visto. Saben que existe, pero no saben quién es. Y hoy día se los vamos a presentar. Con ustedes, nuestro amigo Elías Barahona. Un aplauso para él. La identidad ha sido revelada. En exclusiva en Espacio Podcast, la identidad del Tío J ha sido revelada. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, chicos. Eli. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, por participar en esta locura llamada Espacio Joven, Espacio Podcast. Amigo, un gusto tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito, tú eres de Santiago, ¿a qué te dedicas? La gente quiere saber más de ti y seguirte en tus redes. Bueno, mi nombre es Elías Barahona. Actualmente trabajo en el área de recursos humanos para la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Chile. Y sirviendo al Señor siempre en el Ministerio Joven, desde al menos hace algunos años atrás. Y sirviendo en el Ministerio Joven casi siempre tras bambalinas. Así que ahí estamos apoyando en varias materias, varios temas. Así que vamos para adelante. Lo que hace el Eli es el que nos sube todo el material a las redes sociales y contesta a la gente y habla con la gente. Que técnicamente esto se llama Community Manager. ¿Lo dije bien? Community Manager. My English is very bad. Your English is very good. Very good. Perdón, Community Manager. Ahí sí. Un aplauso para mi inglés. Bravo. Bien, vamos a partir ya. La Titi nos va a dar los saludos y las cosas para poder ya dar hoy día tenemos una parte especial, un segmento especial, así que para que participen. Ya, Titi, dale. Tenemos dos saludos, Mati. Tenemos primero imagínate quién nos comentó. Solo un cristiano. Nuestro invitado la semana pasada. Nuestro amigo Cristóbal, que estuvo con nosotros. Saludos, ¿cierto? Dice gracias por invitarnos. Gracias por invitarme, pero nosotros le agradecemos a él por estar con nosotros, ¿cierto? Y gracias, Cristóbal. Otro más de Benjamín Guerra, que dice gracias por compartir. Significa que nos extrañaron, Mati, nos extrañaron. Un saludo, hijita. Finalmente, tengo una invitación para ustedes, para la Vigilia Nacional que se viene este año, de marzo. Así que espero que estén atentos a las redes sociales, si no me equivoco, el 20 de marzo de 2021, a las 6 horas, transmitido por YouTube y Facebook, por IASD Chile, a cargo del pastor Campitelli y el pastor Andrés Peralta, dos pastores muy conocidos por redes sociales, así que están todos cordialmente invitados. Y ya no me extiendo más, iniciemos con este podcast. El título de esta lección de esta semana se llama El sacrificio de Jesús y nuestro sacrificio. Pablo ya ha descrito la increíble y extraordinaria generosidad de Dios que la ha manifestado gracias al sacrificio de Cristo, de Jesucristo. Y nuestra única respuesta sensata que podemos tener, sensata y razonable, a esta misericordia, es presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Qué implica ser un sacrificio vivo? Implica dejar de lado nuestros queridos caminos, como lo que hablábamos anteriormente, e inclinarnos a los caminos de Dios. La vida de un sacrificio vivo tiene que ser tanto con el cuerpo como con la mente.
y como la mente no se renueva una vez, nosotros vamos a ser continuamente desafiados para que el Señor pueda moldar bien en nuestro carácter. Todos los días vamos a encontrar nuevas y desafiantes oportunidades para hacer realidad nuestro compromiso cristiano, ¿ya? Y estos desafíos deben enfrentarse con oración y deben responderse a través del estudio de la palabra de Dios. En Romanos 12, que es lo que vamos a estudiar ahora, vamos a estudiar cómo demostrar una vida de sacrificio vivo mediante el uso de nuestros dones espirituales para el bien común y genuinos actos de amor. Así que de eso vamos a hablar en este podcast. Yo te invito a ti, Mati, que tiene los datos de alto impacto. Bueno, los datos de alto impacto hoy día van a servir para esta, entre comillas, nueva sección del diálogo al final, que tiene que ver con las obras, ya que pasamos a la segunda sección de Romanos y habla de las obras. Entonces vamos a hablar sobre si se puede separar o no al autor de su obra. Por ejemplo, cuando uno va a Argentina, esto lo dice Natalia Maldini, cuando uno va a Argentina, el símbolo de calidad es ir a ver una película que esté Ricardo Darín. Si alguien alguna vez una película como de Ricardo Darín, va a ver que tiene películas muy bonitas, muy buenas, el actor argentino. También pasó en un pasado, cuando Jane Austen tenía que cambiarse su identidad para que fuera más leída, porque en ese tiempo se leía poco a mujeres. También sucede en el cine, cuando Stanley Kubrick se dice que es un genio, pero también se reconoce como un acosador. Un humorista dice que hagamos este ejercicio, ¿no? Ya digamos, bueno, separemos a la obra del autor y saquemos el nombre Picasso de su obra. ¿Quién va a querer comprar esas cosas? También existe el gran conflicto aquí en Chile de uno de nuestros Nobel, como Pablo Neruda, ¿no? Con su controversia ahí de acoso, abuso o abandono a su hijo. También las personas que les gusta el anime o el manga tuvieron su problema, ¿cierto?, con el creador de Samurai X, cuando se fue preso por haber tenido acusaciones de abuso sexual. Nobuhiro Watsuki. Y también sucede con cualquier otra área, ¿no? En la misma iglesia. ¿Qué pasa con las personas que hacen las cosas? Nosotros juzgamos, ¿no?, si lo hacen por bien o por mal. Todas las obras y el uso de sus dones lo hacen para un beneficio propio, lo hacen de forma egoísta o no. Bueno, lo vamos a conversar en un ratito. Ahora vamos a ir con el comentario de la lección. Bueno, como tú decías, Mati, ahora vamos a comentar la lección que se encontraba en Romanos 12. Así que primero voy a invitar a nuestro invitado, Elías, el tío J, que pueda hacer el comentario bíblico que más le gustó, que puede sacar una meditación de esto, lo que usted quiera. Ahora es su espacio. Miren, en realidad son dos textos puntuales que fueron bien significativos, entendiendo que en la iglesia hay muchas personas que les gusta hacer muchas cosas. Entonces en el versículo 6, 7 y 8 fueron los principales que puedo rescatar más en relación a esta semana. Dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a medida de la fe, o si de servicio, en servir, en el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Aquí vemos en realidad que Pablo está dando ejemplos de que muchas veces nosotros tenemos la responsabilidad de asumir los dones que Dios nos ha dado y hacerlo todo para la honra y gloria del Señor, pero utilizándolo con diligencia. Y no necesariamente porque, claro, yo no tengo a lo mejor el don del canto, pero puedo yo tener otro don puntual. Y esto lo podemos ver muchas veces cuando los hermanos en una campaña evangelística se ponen de acuerdo para hacer todo algún trabajo en equipo. Mientras uno están haciendo alguna actividad puntual de hacer contacto con las personas, lo otro, mientras está sucediendo eso en paralelo, los otros están orando. Mientras los jóvenes están tomando acciones de bien, que ellos seguramente fueron a donar sangre, ellos fueron a ayudar a los abuelitos a llevar algún alimento. Hay algunas personas que saben tejer, es invierno y resulta de que
pueden seguir el ejemplo como lo hizo Dorcas de poder ayudar a las personas, sino que tenemos que, como jóvenes en general, aprovechar las instancias de poner todos nuestros dones al servicio del Señor. Oye, Eli, déjame decirte algo, ahora que estás terminando, tú sí tienes el don del encanto, amigo, lo tienes. En realidad, el don del encanto yo no lo sé, pero ahí habría que preguntar a otras personas. Yo de verdad no sé, algunos dones puntuales es el que tengo. Yo siempre ahí cuando hay que hacer algo, ya vamos para adelante, pero el don del encanto yo no lo sé. Bueno, después de este comentario, Mati, ¿tú tienes alguno? Sí, en el versículo 9 del capítulo 12, ya que les decía que pasamos a la segunda sección de Romanos 12 cuando se empieza a hablar de las obras y Pablo empieza a hablar de lo pragmático de tener esta creencia certera de la justificación por la fe. Entonces ahora nosotros somos el sacrificio de Dios, somos sacrificio vivo, dice. Tenemos nuestro culto racional. Oh, qué interesante esa frase, nuestro culto racional. Me gusta mucho un verso que está en la mitad del capítulo, que es el verso número 9, que dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo nuevo. O sea, la honestidad en nuestro amor. Qué interesante que pueda existir un amor falso. Y tiene que ver mucho con el egoísmo, ¿no? O sea, yo entrego un amor falso cuando al que más amo es a mí más que al otro. Entonces pienso mucho cuando Jesús decía que nosotros podíamos hacer las obras que Él hace. Y sus obras eran un altruismo puro, o sea que había una obra en favor de los demás sin necesidad ni siquiera de retribución, ni de gracias, ni nada, ¿no? Y el hecho de hacer eso, Él dice que nosotros podemos hacer obras mayores que las que Él hizo. Y me examino yo, ¿no? Soy realmente este sacrificio vivo, este culto racional que puede llegar a hacer obras aún mayores que las que Jesús hizo. Eso, Titi. ¿Y tú? Cuéntanos, Yo, Titi. Sí, ok. Yo les voy a contar lo que tengo de comentario. Primero, me gusta mucho el verso 3, 4 y 5. Pero el 3 lo siento un poco más separado que el 4 y el 5. Mira, el 3 dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Me gusta esa parte cuando dice que piensen así como de sí, con cordura, porque primero, el Señor no le gusta que tengamos baja autoestima, porque tenemos que saber que somos hijos del Señor y que Él murió por nosotros, ¿cierto? Pero segundo, tampoco tenemos que tener la autoestima tan elevada que nos haga enaltecernos, ¿no? Tenemos que tener esa línea, tenemos que tener ese equilibrio delgado de no enaltecernos ni tampoco tener esta baja autoestima, sino que estar bien equilibrado y pensar de nosotros con cordura. ¿Sí? Decir, ya, yo soy importante, pero soy un servidor. Así que eso me gusta mucho de ese versículo. También me gusta el 4 y 5, que dice: de la manera que en que su cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Le ponía el ejemplo a ustedes que me gusta mucho esto, porque ver a la iglesia como una familia es lo mismo que verlo como un cuerpo. Cada uno tiene su función, cada uno tiene su individualidad, su singularidad, que eso es un pro para que puedan encajar todas las piezas. Es súper lindo porque nos imaginábamos un comparte tu pan. Está toda la iglesia organizada, hay gente que está haciendo comida, hay gente que está haciendo los contactos, hay otras personas que están orando por esto, hay otras que están yendo a hablar con las personas. Todos tienen su rol, todos están haciendo cosas distintas, pero todos estamos encaminados para el mismo lado, somos parte de un mismo cuerpo, y este cuerpo es para servir a Cristo Jesús, ¿cierto? Me gusta mucho esa parte. Y finalmente me gustaría terminar este comentario con, no era el 17,
Ya, me equivoqué, menos mal que tuvimos que grabarlo de nuevo porque era el 21. El 21 me gusta, así que ahora sí yo sé que en la versión que tenga va a ser lo que quería que escucharan. Si alguien me lo lee, el 21, por favor. El 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con bien el mal. Yo les comentaba que me gustaba ver películas de monito, y en estas películas de monito el villano es un ser oscuro. Y el héroe siempre es con colores claritos, siempre tiene luz. Y yo no me imagino nunca que, que, que venzamos la oscuridad con más oscuridad. No, es todo lo contrario. El señor, bueno, Pablo dice, venzan el mal con bien. Así que eso me gusta, que es la única manera de vencer con el Señor, con esa luz en nuestra vida. Así que ese fue mi comentario. Muchas gracias por su atención. Así que ya vamos, bueno, el mayor ejemplo que tenemos nosotros de este espíritu de abnegación es nuestro Señor Jesús. Él es el modelo de vida del cristiano, ¿cierto? Y es como la cumbre de carácter que todos deberíamos tener, ese ideal. El Señor, mediante la debilidad y el aparente fracaso con nosotros, fue capaz de redimir a la humanidad del pecado y triunfar sobre la muerte. ¿Quién dice amén? ¿Cómo nos cambiaría llevar una vida de sacrificio como el Señor quiere que la llevemos? Bueno, primero nos daría diligencia, nos daría fervor, nos llamaría a enfrentar las pruebas con esperanza y oración, nos llamaría a cuidar de los demás, a ser empáticos con ellos, nos llama a compartir nuestra experiencia emocional, es como cuando contamos nuestros tan lindos testimonios que Dios ha hecho en nuestra vida. Y también sería que nos cambia de llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Eso va más con la empatía, ¿cierto? Esto se manifiesta cuando bendecimos en vez de maldecir a quien nos persigue. Lo mismo que decía el versículo que leímos finalmente. Y me quedo con esta última frase del folleto que dice: el argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amable y amante. Así que eso, ya pasemos a la parte del diálogo, Mati. Aquí te dejo. A ver, vamos, yo creo que ya se ha respondido mediante todo el podcast la pregunta. Pero vamos a preguntar igual de forma personal. Elías, ¿tú separas el autor de su obra? El autor de su obra, a ver, humanamente, la tendencia ahora... a ver, es que para contextualizar, en un mundo actual donde muchas veces se tiende a juzgar a la persona, a hacer funas públicas porque esta persona hizo esto, eso es lo que está ahora pasando en este mundo, en nuestra sociedad, de que se tiende a juzgar por una persona que hizo esto ya, y se tiende a decir no, que no tienen que ver esa película, no tienen que comprar de tal producto. Si se sabe de que una persona hizo algo malo y se supo que esa persona trabajaba en un lugar, no, que no hay que comprar de eso, hay que hacer lo otro. Eso es lo que está... No tomes más en cuenta a este chiquillo. Claro, eso es lo que está comenzando a pasar en esta sociedad. Y lo que muchas veces es el llamado público. Y todos los jóvenes, todas las personas que están en las redes le ponen compartir, 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 sin ver atrás el trasfondo. Yo por lo general me gusta entender más las cosas. No me gusta ese tema de las funas públicas. Siempre entiendo que hay motivos puntuales por los que las personas hicieron eso. Sé también de que las personas tienen que responder ante justicia humana y obviamente ante la divina. Por lo tanto, no soy partidario de hacer una separación como muchas veces el mundo la tiende a dar. Soy partidario de observar todo, y si hay algo que se pueda rescatar bien. Y claro, puntualmente con eso es complicado ahora
hacer eso. Sí, muy interesante tu respuesta porque lleva a algo que es conocido hoy día como la cultura de la cancelación, que es uno de los extremos, Exacto. ¿no? Del juzgar a la persona por lo que hizo. Siento que nosotros no conocemos de repente el corazón, ¿no? Titi, ¿tú separas a la persona de su obra, No me hagas esa pregunta, al por autor de su favor. obra? Ya. Hay una línea, no es delgada, es bastante gruesa, entre lo que debemos y lo que hacemos, finalmente. Yo, si te soy sincera, yo caigo mucho en separar. Es que, ¿sabes lo que me pasa, Mati? Que da rabia porque uno, no sé, a ver, ya te voy a poner el ejemplo de Michael Jackson, ¿ok? Uno escucha su música, uno le gusta, uno conoce su historia y igual lo ve como buena persona, uno siente como hasta sufrimiento por lo que tuvo que pasar, porque tuvo así unos traumas súper feos con su papá, uno tiene empatía con esta persona, uno le gusta su música y después de que te gustó, después de que te encantó, me entero todo lo malo que hace, pues, Mati. Me entero de que no era una buena persona, pues. Y tengo esta disyuntiva, como que me gusta el material que hizo, pero no es una buena persona. ¿Qué hago? ¿Cachai? Me ha pasado con Esa es la interrogante que queremos tratar Sí, de po. responder en este folleto o en esta lección. Ahora, tengo que decir una cosa. Estoy sorprendido, no sabía que te gustaba Michael Jackson. Estoy abriendo mi Personalmente, a mí, soy una persona que a mí me cuesta mucho separar el autor de su obra. Sé que hay momentos en que uno tiene que saber ser inteligente, ¿no? Como que uno dice, oye, hay cosas que fueron buenas, pero si lo llamo al extremo, como ejemplos que di al inicio, están las obras de arte de Hitler, que hoy día es como una exposición a lo macabro. O sea, uno dice, claro, son pinturas lindas, pero ¿quién era esta persona? Aún así existe este extremo de la cultura de la cancelación, ¿no? Que es como que una persona hace algo y esa persona queda cancelada de por vida. ¿Por qué? Porque todo hoy día es más público. Y que se juega con la voluntad igual de las personas, porque en un tiempo, o hace tiempo atrás, yo ocupaba las cámaras de forma voluntaria, hoy día se ocupan de forma involuntaria. O sea, todos tienen acceso a mi cámara. Entonces eso significa que la vida es más pública y las personas pueden ser más juzgadas, ¿ya? Para que suene menos chileno. Más juzgadas. Y el hecho de que a mí me cuesta mucho separar el autor de su obra, pero yo quiero hablar de algo que tiene que ver con la lección del folleto igual de hoy día y que tiene que ver con la justificación por la fe. O sea, existe un acto en la Biblia que aparece igual en los creyentes. Pero antes de decirlo, ¿qué pasa con los cristianos, Elías? ¿Qué pasa si yo hablo de un libro, por ejemplo, o de una obra de beneficencia que hizo un cristiano? ¿Cómo la juzgarías? ¿Qué pasa si él hizo una obra de beneficencia, pero después vimos que era una persona que hizo algo malo, abandonó a su familia, qué sé yo? ¿Cómo toman eso? ¿Te has dado cuenta? Bueno, antes cuando yo era más adolescente, me acuerdo que los adultos decían, solo ese punto negro echó a perder todo lo que era, todo lo que había hecho. Claro, eso ¿Pasa o no? Eso por lo general le pasa. Pero también con los cristianos, Pasa, ¿no? a ver, les vamos a comentar a nuestros amigos que están en el extranjero. Estamos hablando de que hubo un parque X que le pusieron el nombre X de un líder espiritual antiguo y que era conocido por sus buenas obras. Pasó el tiempo y resulta de que llega el momento donde se comenzó a saber algunas cosas malas y se tomó la decisión drástica de querer eliminar el nombre de ese parque. Ahora actualmente van y no tienen nombre de ese parque. Esa es una decisión que fue tomada por unas personas puntuales. Obviamente la persona no era adventista, era de la iglesia católica. Y a lo que voy es de que, claro, está esa condena que es pública, pero siempre voy al otro lado. La persona se habrá arrepentido, habrá pedido perdón al Señor, habrá pedido el perdón al Señor, y resulta que si la persona se arrepintió, pidió perdón al Señor, si bien es cierto ahí, claro, ¿quién soy yo para juzgarlo? Y ojo que tenemos también otra cosa, tenemos también el llamado espiritual para poder ayudar a esta persona, restaurarla con un espíritu de mansedumbre, como lo dice en Gálatas 6:1.
y, cual. y poder llevarla a terreno del bien y mostrarle al Señor. Tal cual. Gracias, Elías. Yo creo que como que para ir cerrando de este momento de diálogo, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con lo que la Biblia menciona, la redención. O sea, miren, voy a nombrar dos casos que son, bueno, para la iglesia deberían ser conocidos, como por ejemplo Wagonier o un mismo escritor que se llamaba Cartwright, que son pioneros de la iglesia adventista, que eran adventistas, hablaban en pro del evangelio, ¿cierto? Pero después se salen de la iglesia adventista. Entonces, yo, ¿cómo puedo juzgar finalmente sus escritos? Hoy día, el otro que iba a decir, el otro ejemplo hoy día, es el rabí Zacarías, que falleció el año pasado, que estaba envuelto en acoso sexual, en abuso, ¿no? En tendencia, perdón, en mala conducta pública sexual, ¿ya? Porque se vieron algunos mensajes, qué sé yo. Entonces, también hay que ser criterioso, ¿no? Existen dos cosas. Primero, que si la persona mostraba o andaba en las cosas de Cristo, que es lo que Pablo exige en este capítulo. O sea, él dice que tu amor sea honesto. Rechaza el mal. O sea, cuando las personas andaban en ese rumbo, uno no puede rechazar su obra si era honesta, ¿no? Era una obra honesta. Ahora, si la persona se equivoca, existe algo muy maravilloso que está dentro de esta obra de los pensamientos por antología, que son los grandes pensamientos de Pablo en Romanos, que es la redención. Amén. El mismo Pablo. ¿Qué pasa si yo hubiera leído a Pablo antes de haber sido convertido? No me hubiera gustado mucho su escritura, pero yo lo leo ahora que él ya está convertido. Sí. ¿Qué pasa con David? ¿Cierto? Que tiene obras que se equivocó. A mí me pasó mucho cuando leía a Agustín de Hipona, que yo lo leía y decía, este tipo nunca se convirtió. Hasta que leo el último libro del libro de Confesiones, que me parece que es el libro 15, no me acuerdo cuántos eran los números, pero el último libro del libro de Confesiones, se nota que él se convierte. Entonces, uno es sano separar al autor de su obra, puede ser, pero también es mucho más sano conocer de que él lo hace de forma honesta. O sea, ¿por qué? Porque en la pragmática yo no puedo separar al autor de la obra, porque cuando tú lees una obra, la obra está impregnada de la vida del autor, de lo que dice el autor, de lo que piensa el autor, de lo que habla el autor. Entonces en la práctica yo no lo puedo dividir, es indivisible. Pero en lo cognitivo yo lo podría hacer rescatando las cosas buenas. Pero aún así es más sano cuando el autor es un autor, digamos, redimido, ¿no? Que el autor puede haberse equivocado, pero puede pedir perdón. O, digamos, autor, porque yo hablo de libros, ¿no? Pero también puede ser una persona que, como John D. Rockefeller, que se supone que es uno de los hombres más filántropos de la historia. Pero ¿por qué lo hacía? ¿Lo quería hacer para sobresalir o de verdad para ayudar? Entonces, hay veces que tenemos que recibir, nosotros solo recibimos las obras buenas o malas, ¿no? Independiente de la motivación. Pero entre nosotros tiene que haber este espíritu de honestidad, que cuando hacemos las cosas no seamos hipócritas, que no lo hagamos por beneficio propio. Y para el Señor, porque para el Señor no hay nada oculto, independiente para el hombre sí sea oculto. Momento de diálogo, ¿eh? Momento nuevo, diferente, espacio podcast, separa la cultura de la cancelación versus la cultura de la redención. Interesante. Interesante. Siempre es tan lindo con nosotros que hay que ver también que nosotros seamos lindos con las personas, ¿no? Finalmente, claro. Bueno. Honesto, dice Pablo. Me gustó mucho, Mati. Esto Sí. podríamos repetirlo en otra ocasión. Me gustó. Ya vamos a ir concluyendo, sí, con este podcast, porque ya se nos está yendo la hora. Vamos a resumir. Traten de resumirme así en algunas frases o unas 2 frases de lo que hablamos hoy. Por favor, Elías y después Mati. Un resumen así cortito de lo que hablamos, así como con lo que te quedaría. Una frase, una línea. Quedó en shock después del Claro, diálogo. no, la cosa... Estoy en shock. Oye, perdona, pero un llamado. Bueno, di tú nomás, Eli, di tú nomás. Que Dale. en realidad yo cada vez que tengo contacto con la Biblia en día a día, intento siempre, ¿cómo se puede llamar? Ir más allá. Y una de las cosas que al menos, ¿cómo se puede llamar? Me pasó acá,
de que, si bien es cierto que no la comentamos, pero para poder cerrar, es la tendencia bíblica de los escritores a darnos el mensaje que prácticamente es divino, es del Señor, que es a amar a nuestro enemigo, y que también aquí Pablo también la menciona. Entonces, de verdad eso es complejo, porque es amar a las personas que nos hacen mal a nosotros, a los que nos hacen daño, todo eso. Entonces, si bien es cierto, tocamos ese tema, pero hay versículos puntuales, y ahí lo tienen que ustedes, si es que están escuchando Espacio Podcast, léanlo. Aquí en el versículo 19, ahí habla tal cual ese tema. Así que para que lo podamos intentar en lo posible y que sea nuestra oración constante, el no dejarnos llevar por lo humano que tiene que ver con la venganza, con hacer mal. Eso en realidad es como una tarea para la casa y llamado para los auditores de Espacio Podcast. Muchas gracias. ¿Mati? Bien. Sí, me gustaría terminar con esto, que nuestras obras de nuestro corazón nuestro corazón no está desligado de nuestras obras. Entonces ahora, como nosotros juzgamos, ¿cierto? Intentamos juzgar a otro, ahora examinémonos así, nosotros mismos. Nuestras obras están siendo honestas, están siendo puras, y si no, nos forzamos a hacerlas puras y honestas. Yo voy a volver a leer una frase que leí anteriormente, que decía así: el argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Y finalmente vamos a terminar con las palabras de nuestra hermana Elena, así que se encuentran en Advent Review and Shabbat. Dice así: cada trabajador, conservando su individualidad, debe buscar trabajar en armonía con todos los demás trabajadores. Cada uno debe unirse a sus compañeros de trabajo en lazos de comunión cristiana, y todos deben estar unidos al Señor. El objetivo de cada uno es ser un avance de la causa de la verdad. Cada uno debe buscar seriamente la impartición del Espíritu Santo. Amén. Esa fue la frase de la tía Elena. Bien, ya estamos finalizando. Le agradezco a tío J.A., a Leli, haber compartido con nosotros. Fue muy agradable. Compartió incluso esta nueva sección, ¿no? De dialogar, de dar una opinión de algo más profundo que tiene que ver incluso con el folleto Escuela Sabática, dar su opinión personal. Y a la Titi también, tan linda ella como siempre. No importa en qué parte de Chile esté, siempre participa. Queremos darle un saludo cordial a todas las personas una despedida cordial a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Le agradecemos, como siempre, su audiencia. Gente linda, preciosa, que no los vemos, pero sabemos que son lindos. Eli, que ha invitado para esta próxima semana. Vamos a estar ahí compartiendo con este dúo de hermanos en Cristo y hermanos de carne y huesos, de sangre. Los hermanos Vasco. Así. Bueno, chiquillos, es algo importante. Miren, yo al menos de verdad estoy agradecido por esta invitación, por conocerlo a ustedes también. Si bien es cierto, aquí con los chicos compartimos en el transcurso de harto tiempo, hemos compartido poco, pero hemos compartido largas jornadas de servicio al Señor. Así que vamos también a estar orando por ustedes, y también de verdad hago el llamado y la invitación a los chicos que sigan orando por los chicos de Espacio Joven y todos los chicos que están atrás de cada material que se hace, para que podamos seguir compartiendo al menos por todas las vías. Así que eso es como también una invitación a los auditores de Espacio Podcast. Eso, que no es fácil, sí, no es fácil. para que sepan, no es fácil. Eso. Así que bueno, nos escuchamos en un próximo Espacio Podcast. Gracias por haber asistido, haberlo escuchado, haberlo compartido. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo se llama la lección de esta próxima semana, Titi? Se llama Una vida de amor. Bien, qué lindo. Bien, nos escuchamos, ya queda poquito. Les decía, en mi aplicación de lectura dice 76,7% del folleto leído. Queda poquito para que termine, así que sigan disfrutando con nosotros. Nos escuchamos en un nuevo Espacio Podcast. Bendiciones. Chau, chau. Chao.